listo. Ujú. Sí, listo. Como, Ok. como le estaba comentando. Ujú. Ajá. Bueno, la primera pregunta que le había formulado aquí era si desde su perspectiva la tuburización y la inhabitabilidad de áreas urbanas, no concretamente de una edificación, sino de áreas urbanas, de zonas urbanas, puede calificar actualmente como un problema público en nuestro país. Ujú. A ver, y hace un rato me dijiste una primera cosa que yo creo que serviría para contextualizarlo, que te lo comente, que es como cuando se estaba trabajando la Ley de Desarrollo Urbano, en el año 2020-2021, eh, hubo varias fases y varias formas de recojo de información y de opiniones de los distintos actores en el ámbito urbano. eh, ¿No? Y que es, digamos, parte de lo que implica hacer una norma, ¿no? Ir recogiendo, digamos, en base a tal vez un proyecto, la socialización de ese proyecto con la mayor cantidad de actores posibles y luego ir recogiendo el- esos aportes y luego irlos trasladando a la norma que se haga. Eh, entonces, y me preguntabas en particular, y luego podemos ir a lo que me dices sobre el problema público, pero en particular sobre a qué problemática respondía este instrumento en concreto, que es la carga de conservación. Hay este tema que seguramente lo has escuchado de que eh, muchas de las intervenciones que se hacen en centros históricos, y en particular en el caso del centro de Lima, se limitan a trabajos respecto de las fachadas, o algunos incluso le llaman el fachadismo, porque Sí, el, la autorización o las responsabilidades o las competencias de especialmente los gobiernos locales, aun cuando tienen presupuesto, aun cuando hay incluso cooperación internacional y demás, se limitan a poder hacer una intervención que termina siendo principalmente arquitectónica, estética en algunos corredores, y, y la posibilidad de hacer intervenciones más de fondo no ha estado, ¿no? Y entonces así hay algunos proyectos que específicamente se limitan a invertir en intervenciones en fachadas, en el centro de Lima, en el RIMAC, incluso con financiamiento de cooperación internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, que en sí mismo no está mal, porque en el caso del centro de Lima, por ejemplo, y obviamente en el caso de otros centros históricos en el Perú, eso nomás genera un impacto positivo en las ciudades. Por ejemplo, hoy día el centro histórico de Lima, en el casco del Damero, tiene una dinámica eh, mucho más valiosa en lo turístico, en lo comercial y también en, en- en el paisaje urbano que tiene, comparado con lo que era antes, años atrás. Todavía esa misma dinámica no se ha dado en el caso de zonas aledañas del centro de Lima, como lo que podrían ser, por decir, Barrios Altos, Monserrate o el propio RIMAC, pero hay una posibilidad ahí, y entonces esas intervenciones más, digamos, arquitectónicas tienen ese valor. Pero la tónica de esta ley viene en parte de la crítica por lo parcial que es ese tipo de intervenciones. Y digamos, como en todo en la ley, este instrumento de la carga de conservación es un elemento de una propuesta que es, en general, todos los temas de regeneración urbana, que es la idea de que el, el partido más grande que hay que jugar no es las ciudades expandiéndose hacia las periferias, sino el espacio ya ocupado de la ciudad, cómo se puede reformular y mejorar y intervenir inteligentemente en espacios que son más difíciles de intervenir. Y entonces regeneración urbana, recambio, tiene varias cosas en la ley y en la política del 2021, eh, en relación a quiénes son los propietarios, cómo se tienen que reformular esos espacios. Entonces ahí entra
la nueva clasificación de uso de suelos, el instrumento del reajuste, de la integración inmobiliaria, y entre eso está la carga de conservación, que es un elemento que tiene una lógica en particular que podemos hablar ahorita. Ese es el contexto, y entonces en esto, bueno, actores y planteamientos han sido pues conversaciones con entidades como ProLima, que fue uno de los que intervino en varias de las reuniones de socialización de la ley, el propio Instituto de Metropolitana de Planificación de Lima, y así también las reuniones con municipalidades que se tuvieron en ese momento, y las investigaciones también desde el lado de la academia, más para dar tal vez solo ese panorama inicial, cierta experiencia que había tenido incluso el personal del ministerio y los profesionales en el tema de regeneración urbana cuando se hizo la ley de renovación, que vino también con participación de personal del ministerio. Eso es un poco el contexto que creo que es útil para saber de dónde viene esto y marca. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Sí, sí tenía conocimiento de que la ley de desarrollo urbano sostenible, digamos que forma parte de un solo marco institucional, conjuntamente con la política, ¿no? Con la política nacional de vivienda y urbanismo, que ciertamente fueron también aprobadas casi simultáneamente. Entonces, justamente en atención a esa vinculación entre ambos instrumentos, la pregunta sería si es que la carga de conservación está relacionado directa o indirectamente con el problema público de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, o si es que la carga de conservación responde más bien a otro problema público, sí existente en nuestro país, pero que probablemente aún no ha sido, digamos, explicitado en una política pública. Ujú. Bueno, ahí mi respuesta es que no, que está directamente vinculado con el problema público de la actual política de vivienda y urbanismo, ¿no? Que es el tema de la habitabilidad, que es un término bien amplio, ¿no? O sea, Uh -huh. habitabilidad, que es el hecho de tener el acceso a una vivienda que sea digna, que sea adecuada, pero además en el aspecto de la habitabilidad externa, que es el acceso a espacios públicos, a una ciudad que tiene, digamos, las condiciones como para poder tener un desenvolvimiento saludable, digno, como espacios públicos, equipamientos y demás. En eso está esto enmarcado. Y, digamos, aunque esas posibilidades de acceso a unidades habitacionales, nuevas viviendas, podrían darse, lo que hablábamos también, en la periferia con nuevas habilitaciones urbanas. eh, es más sostenible, tiene un esquema más de sostenibilidad y tiene más potencial, especialmente en ciudades de tamaño mediano y grande, trabajar sobre las áreas que ya están ocupadas y que pueden trabajarse proyectos de regeneración urbana a, a una escala menor o a una escala mayor, ¿no? Y de eso en algo ya viene también con ese enfoque trabajando algunas de las municipalidades, por ejemplo, la Municipalidad de Lima, que está tratando de hacer algunos proyectos de justo regeneración urbana en ejes como el de la Avenida Argentina y demás. A Uh eso van, -huh. ¿no? Pero eso es pero siempre ahí es más difícil trabajar y requiere de instrumentos jurídicos y también de cierta creatividad y de profesionales que, digamos, puedan aprovechar este menú de herramientas, ¿no? Entonces, digamos que la política actual en materia de urbanismo y, claro, como no, de vivienda, apunta más, diría yo, a la regeneración urbana, es decir, a las intervenciones en la ciudad ya existente, porque digamos que es el manejo sostenible del suelo, ¿no? En contraposición a lo que es, como usted lo comentó, el crecimiento horizontal de las ciudades y de los centros poblados, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí tengo también, pues, otra duda, ¿no? Atendiendo a de que la ciudad ya existente, ya sea que se haya formado gracias digamos, a posesiones informales o a habilitaciones urbanas siguiendo el procedimiento regular, ¿cuál sería en todo caso las causas o si es que existe digamos, un conjunto de causas y efectos que desencadenan o que desembocan en el deterioro físico de las áreas urbanas? O sea, ¿cuáles son las causas que Sí, generan claro, esa ¿cuáles situación?
ajá, ¿cuáles son las causas que en su ejercicio profesional ha podido detectar eh, que, claro, como le comento, ¿no? Que desembocan en la degradación física de las áreas urbanas, de las edificaciones, que desembocan en la tuburización, en la inhabitabilidad de las edificaciones? ¿Cuáles serían esas causas? Ok, a ver, desde mi punto de vista particular, antes de ir tal vez a lo que existe en el diagnóstico, en el planteamiento de la política de vivienda que tiene un esquema particular y unos estudios que se hicieron, pero desde mi punto de vista particular, que yo las cosas las veo más desde el punto de vista normativo, de los temas más político-institucionales y jurídicos. eh, Habrá cosas que nos puedan aportar conversaciones con arquitectos que nos comentarían la parte más arquitectónica urbana de la evolución de las zonas que están tuburizadas y además que tiene todo su... y la parte económica también seguro con otro profesional. Pero en la parte más como del elemento jurídico institucional, uno de los temas más complicados suele ser que aun cuando haya presupuesto, aun cuando haya buenas ideas de tener intervenciones arquitectónicas en espacios tuburizados, la parte jurídica suele ser bien compleja, bien engorrosa. Y ahí suele ser por la cantidad de eh, titulares o por la indefinición de titulares jurídicos, ¿no? Que y tal vez como ya lo estás investigando, seguramente lo conoces bien, la problemática particular que hay, por decir, en el centro de Lima, de que hay propietarios antiguos que tienen sucesiones hereditarias con un conjunto grande de propietarios actuales que se encuentran en situación de copropiedad y la regulación de la copropiedad en Perú es una particularmente difícil, donde tomas de decisiones requieren de mayorías altas o unanimidad y entonces la posibilidad de poner en valor una propiedad o hacer algún proyecto de intervención no es fácil de conseguir. O situaciones en donde las propiedades, más bien no se tiene la titulación, no se tiene la información de quiénes son los titulares, o cuando están a veces en titularidad de instituciones que no tienen una dinámica de ponerlos en valor, al menos a la velocidad que la ciudad necesitaría. Uno de los, algunos de los grandes tenedores de suelo en los centros de las ciudades, en particular en Lima, son entidades religiosas. Por ejemplo, las, el arzobispado tiene eh, eh, varias propiedades que tenían un origen religioso, eclesiástico en el centro de la ciudad. La Sociedad Ujú. Beneficente de Lima también es uno que tiene un montón de propiedades. Las universidades también. Entonces son actores institucionales particulares que no necesariamente son los mismos de la dinámica de las zonas más recientes de las ciudades. Eso es un tema que es diferente de manejar, porque no es un espacio donde el mercado, bueno, yo personalmente no creo que el mercado en general funcione a la perfección en ninguna parte de la ciudad, pero ahí menos todavía porque hay actores donde la dinámica es algo diferente. Entonces, eso es una problemática que existe ahí en particular sobre Ujú. estos espacios. Y al final el deterioro termina siendo eh, un producto de ese estar con las manos atadas para eso, ¿no? Y aparte de eso, bueno, claro, puedes revisar ahí seguro también el tema de la política de vivienda y urbanismo, que a nivel más sistémico hay situaciones de que el incentivo para ir a zonas periféricas, invasiones, es muy grande, porque al no haber la oferta suficiente de vivienda social y especialmente vivienda social de tipo prioritario en zonas céntricas, la alternativa económicamente más atractiva y que se ha acostumbrado por décadas en nuestro país ha sido la de compra de lotes en forma de posesión, en forma de asociaciones de vivienda. Ujú. Eso es una cosa más sistémica que es en general el diagnóstico de todo el tema urbano y de vivienda, ¿no? Pero en particular, me preguntas por mi punto de vista, eso es lo que yo puedo observar de la dinámica, Ujú. digamos, ajá, de tuburización, de habilitaciones urbanas
de regeneración urbana en las zonas centrales, ¿no? Claro, es decir, no hay incentivos para conservar las edificaciones, ¿no? Pero otra causa, ¿no cree usted también que sería la baja capacidad adquisitiva que tienen las familias que habitan en estos inmuebles? Es decir, que tal vez no tengan la suficiente capacidad económica para afrontar esas cargas. Sí, digamos, en una mirada tal vez más inicial, pero, pero el tema es que eh, las propiedades en zonas céntricas tienen un potencial bien fuerte por una dinámica de economía urbana bien simple, que es una propiedad que se encuentra, por decir, para poner un ejemplo, en Barrios Altos, ¿ya? En Lima. Ese es un espacio, un pedazo de la ciudad que debería tener un precio prime, tal vez más, tal vez al nivel de lo que cuesta el metro cuadrado en Jesús María o en Miraflores incluso. ¿Por qué? Porque está cerca a atractivos turísticos, tiene un nivel de accesibilidad muy bueno, conexión con el transporte público e incluso ahora va a tener conexión o tiene conexión con líneas del metro de Lima, pero no tiene un valor prime de metro cuadrado por estas cosas que estamos hablando. Entonces, es cierto, las personas que ocupan zonas turizadas en muchos casos son personas de ingresos precarios y demás, y ellas no tienen Ujú. necesariamente la titularidad de las propiedades, y ahí viene el tema que hablé hace un rato, de quién tiene las titularidades y cómo eso es todo un problema difícil de manejar, que no es tanto de planificación urbana, sino es más bien de temas de titulación, de propiedades, de registros públicos y demás. Pero, pero en la parte de valor de las propiedades, que es un tema más de economía urbana, ahí hay un valor potencial que es posible utilizar, explotar, incluso traer hacia el presente a través de mecanismos. Y ahí es donde vienen varios de los mecanismos que tiene el- la nueva normativa, ¿no? Que incluso no son ni siquiera solo de aquí o de esa normativa, ya cosas como los DAET, las Ok. bonificaciones de habilidad, incluso hasta los reajustes prediales con algunos detalles, ya incluso venían de antes, el uso de todos esos mecanismos, que es en realidad un menú de opciones, pero que luego una municipalidad o un operador lo que viene es los utiliza y los diseña en una nueva operación, ahí es donde está el potencial de toda esta normativa, que creo que todavía no se ha empezado a utilizar suficiente, porque hay un incentivo económico, ahí hay un potencial económico. Y entonces es cierto, si miramos ahí como de una manera más inicial, tal vez los actores son actores con menores recursos económicos, pero como proyecto estos espacios son espacios en donde si hay iniciativas privadas, iniciativas públicas, con la participación de las comunidades que viven ahí, se pueden estructurar proyectos que no necesariamente impliquen desalojar o desplazar, sino pueden... Y hay algunos ejemplos de ese tipo, ¿no? Digamos, tal vez el que más se conoce, el más que se puede mencionar es el proyecto de la muralla, por ejemplo, en el Parque de la Muralla en el centro de Lima, que es un proyecto liderado justamente por una empresa pública municipal que es Emilima, que tuvo esa lógica, ¿no? Entonces, eso se puede, pero claro, idealmente estas normativas están dando algunas herramientas adicionales para hacerlo, pero bueno, y ahí ya viene más un tema de gestión, que es lo que toca, ¿no? Claro. Ahora, otra consulta, otra duda, digamos, que he podido advertir, ¿no? De ese instrumento, ya concretamente de la carga de conservación, está referida a su constitucionalidad. Es decir, la pregunta es si la carga de conservación es compatible con la Constitución vigente, con el marco constitucional vigente, considerando que su aplicación en estricto impone al propietario la obligación de ejecutar obras de conservación, que en esencia es una obligación de hacer, lo que ordinariamente corresponde a una facultad, ¿no? Que es su derecho a edificar. Entonces, atendiendo a esa lógica de cómo funcionaría este instrumento en la práctica, la pregunta es si es que es constitucional.
Ok, bueno, eso está más fácil, ¿no? A mí me parece que sí, ahí no veo mayor discusión, es decir, un propietario o cualquier titular de derechos en el sistema jurídico, como un derecho de propiedad, también tiene un set de obligaciones, ¿no? Ujú, Y o sea, jurídicamente un propietario tiene obligaciones de distinto tipo, ¿no? Como has mencionado, deberes urbanísticos, de pago de arbitrios, de tributarios, eh, y deberes mínimos también incluso que se derivan de algo que, esto ya no es ni siquiera algo nuevo, de la reforma urbana del 2021, sino que viene incluso desde desde el sistema jurídico desde los años 2000, que es la función social de la propiedad, ¿no? Que la función social de la propiedad es, digamos, una faceta de la propiedad que va más allá de considerarla solamente como un derecho. Entonces, entonces el propietario de un predio tiene y puede, con la evolución de la normativa, recibir más deberes y más obligaciones que tengan sentido. La pregunta más bien suele ser cuándo esos deberes se han vuelto demasiado gravosos o ujú, son demasiado graves o son demasiado, eh, infringen demasiado, digamos, hablando en esta terminología que le gusta hablar a los constitucionalistas, a los teóricos, el núcleo, digamos, del derecho constitucional o del derecho que se está hablando. Y esa sí es una pregunta un poco más subjetiva, ¿no? ¿Cuándo se está, y hasta más casuística, ¿no? O sea, tener deberes en general no me parece que haya mucha discusión, pero estos los están vulnerando demasiado y ahí vienen elementos, ¿no? Entonces, ahí el Estado podría, desde el Estado, dictaminar qué hace cada propietario en cada predio. Claramente no, eso sería una infracción a un derecho individual, que es el tener el derecho de propiedad. Entonces, uno puede decidir si yo construyo o no construyo, yo he construido 2 pisos, 3 pisos, eso yo lo decido con las ujú, limitaciones que eso establece. Pero acá, como están de por medio temas de deterioro que pueden poner en peligro o riesgo a la vida de las personas, de los transeúntes o valores más culturales, colectivos como el patrimonio cultural y demás, hay razones que justifican esto, ¿no? Entonces, desde ese lado creo que va este punto, ¿no? Entonces, ahí me parece esta pregunta un poco más sencilla que creo que, digamos, discusiones o un examen de constitucionalidad creo que no tendría ujú. tanta dificultad de superarlo esta figura. Claro, como usted comenta, la dificultad radicaría si es que en cada caso concreto la aplicación de este instrumento podría incidir en el núcleo, ¿no? Como usted dice, en el contenido esencial del derecho fundamental a la propiedad. Porque claro, la carga de conservación, eh, de lo que uno puede advertir de la lectura del artículo que lo regula, vendría pues a ser exigible el deber de conservación de los inmuebles. Es decir, claro, ciertamente la propiedad está constituida por un lado por un haz de facultades y por otro lado por un haz de deberes y obligaciones, pero la carga de conservación vendría a ser efectivo ese deber de conservar los inmuebles en condiciones de habitabilidad, de funcionalidad, de seguridad, ornato, monumentalidad, etcétera, de tal manera que el propietario no se convierte lo que en principio era una facultad en un deber que si no lo cumple, en una obligación que si no lo cumple, entiendo que la propia municipalidad lo podría ejecutar coactivamente, ¿no? Entonces, la pregunta ahí también que me salta ahora es si es que existen antecedentes en el derecho nacional de un instrumento que tenga esa misma funcionalidad práctica, o es que se trata de un instrumento novedoso. Claro, la normativa sobre bienes de patrimonio cultural tiene una historia larga, ¿no? Hablando de patrimonio cultural, esta figura no está pensada solo para bienes de patrimonio cultural, ¿no? Ujú, Está más pensada en un contexto de regeneración, o sea, de áreas clasificadas como de regeneración que tienen una lógica más de ciudad ya
existente que hay que intervenir. Pero, pero en particular, por ejemplo, en cuanto a patrimonio cultural, eh, la normativa de patrimonio cultural tiene una historia ya larga, ¿no? La ley actual tiene ya varios años, antes de eso había otra y desde comienzos del siglo XX hay legislación sobre patrimonio cultural, entonces ya existe algo por ahí. Y eso hace que, por ejemplo, y ahí sí hay tal vez algunos debates un poco más difíciles. Eh, un inmueble, un predio en el que se identifica que hay bienes inmuebles prehispánicos, ¿no? Y que por tanto tienen un elemento, un valor cultural, eso es directamente del Estado. Ni siquiera es una cuestión de que hay una limitación sobre la propiedad privada, no. Eso se vuelve, eso es de propiedad del Estado directamente. Eh, y tiene lógica, ¿no? Digamos, obviamente esto está pensado en cosas como una huaca, tiene que ser del Estado. Eh, una, eh, un, un lugar arqueológico como Sacsayhuamán en Cusco, digamos, tiene sentido que sea del Estado. Claro, esta normativa tiene una fecha, una aplicación en el tiempo, y si había propiedad preexistente anterior, claro, evidentemente ahí hay una necesidad de manejar estas cosas en relación a los propietarios anteriores, la aplicación de la ley en el tiempo, y hay distintas políticas públicas que aplican las entidades públicas para esto, específicamente el Ministerio de Cultura. E interesantemente, y creo que tal vez eso podría ser algo interesante para revisar, ahí, aun cuando hay una discusión sobre propiedad pública y propiedad privada en cuanto a los bienes inmuebles prehispánicos, se utilizan cargas como una figura registral para reflejar algunas de las intervenciones que hace el Estado en este tipo de bienes. Ese es un tema, bueno, es un tema de analizar. Y yo lo he estado conversando últimamente porque un investigador bien experimentado sobre esto, que está haciendo una tesis de maestría sobre el tema, está avanzando con eso y seguro que va a sacar una publicación sobre eso, que es una investigación entre, cómo son este tipo de investigaciones, que creo que justo es lo que estás haciendo, conectando derecho con políticas públicas, con patrimonio, e incluso en ese caso con arqueología. Entonces, eh, hay eso. Ahora, como carga de conservación específico, una figura, digamos, directamente igual a esta, antes de la ley no había una tal cual como esta, ¿no? Sino más bien viene junto con con otros instrumentos dentro de la ley de desarrollo urbano que tienen esta intervención ya más sistémica y más en base a a la función pública de la planificación urbana que tiene la ley. Y ahí ahora sí hay cosas como contribuciones, participación en incremento de valor y otros, ¿no? Entonces, ese es el contexto de los antecedentes de esa figura. Sí, efectivamente, ¿no? Me parece que se trata de un instrumento novedoso porque, claro, antes de esta ley, antes de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que contiene un conjunto de instrumentos bastante novedosos, inclusive yo diría vanguardistas, ¿no? En comparación con otras legislaciones de otros países. Antes no existía, ¿no? Un instrumento que efectivice un deber urbanístico, en este caso el deber de conservación, porque ya revisando algunos casos concretos, justamente en el Centro Histórico de Lima, solicitando información a los órganos correspondientes sobre cuál es la dinámica de esos procedimientos que terminan en la declaratoria de inhabitabilidad de un inmueble en el Centro Histórico de Lima, de lo que he podido revisar en la documentación enviada, siempre estos procedimientos culminan con una declaratoria, pero la municipalidad no tiene competencia para intervenir directamente y coactivamente en el inmueble cuando el propietario no presenta un proyecto de rehabilitación de su inmueble, sino únicamente disponen la desocupación, ya por, digamos, por un tema de seguridad y de protección de la vida humana, pero la municipalidad no tendría competencia directa para ejecutar las obras de conservación en el inmueble. Entiendo que con esta carga de conservación, con este instrumento, la municipalidad ya tendría una competencia, una facultad para justamente para ejecutar estas obras, aun cuando el propietario no tenga
no preste, digamos, su consentimiento, su voluntad. Es decir, de manera coactiva podría realizarse, ejecutarse las obras de conservación. Entonces, revisando la legislación urbanística que hasta actualmente se ha venido promoviendo en el Perú, inclusive, puede que me equivoque, pero inclusive en la legislación de patrimonio cultural, tampoco ha existido una carga o un instrumento que, como le comento, que al Estado le faculte directamente ejecutar las obras de conservación en contra inclusive en contra de la voluntad del propietario. En una entrevista que también se le realizó al gerente de Prolima, él comentaba de que un obstáculo, una traba que tenían en la legislación peruana era de que la única manera de intervenir en los inmuebles era justamente con el consentimiento del propietario, o en todo caso, pues procediendo a la adquisición directa o a la expropiación de los inmuebles, de estos inmuebles inhabitables, pero que más allá no podían intervenir por el mandato constitucional que está en el artículo 70, ¿no?, de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad. Entonces, atendiendo, digamos, a esa lógica, eh, ¿usted está de acuerdo con que las municipalidades puedan ejecutar esa función pública, inclusive de manera coactiva? Eh, ¿O es que probablemente la municipalidad tendría que evaluar en cada caso concreto para previamente, digamos, a aplicar esta carga de conservación? ¿O es que previamente la municipalidad tendría que definir, pongamos un ejemplo, dentro de la zonificación, un área determinada en donde se pueda aplicar este instrumento, la carga de conservación? ¿De qué manera en la práctica se podría efectivizar de tal manera que no resulte, como le había comentado hace un momento, lesivo de derechos fundamentales? Interesante. A ver, primero una cosa que mencionaste me parece bien interesante de la investigación que estás haciendo, que es eh, eh, esto que estás llamando como deberes urbanísticos del propietario. Lo que hace esta figura es como implementarlo, no me acuerdo qué palabras usaba, como materializarlo, ¿no? Ujú. Y eso Hacer me parece bien interesante visible. porque ahí haces una conexión entre como un análisis más teórico de lo que es la propiedad y la propiedad predial y su regulación urbanística, donde se determina ese deber urbanístico, y luego ya la parte de política pública de implementación de eso. Y lo explica bien, porque ¿por qué existe la carga de conservación? Porque existe una propiedad predial que, además de facultades que da el propietario, le confiere también deberes urbanísticos. Entonces, me parece que eso lo explica muy bien. Eso me parece, o sea, puesto así de esa manera me parece bien entendible. Eh, Ahora, sobre cómo debe aplicarse, eh, ahí, corrígeme si me equivoco, pero me parece que la lógica en esto era que sea en zonas o áreas que estén clasificadas como de regeneración urbana, en la clasificación de usos de suelos Ujú. del instrumento de planificación correspondiente. ¿Y, y por qué? Porque, claro, como bien dices, yo no creo que el Estado, digamos, haciendo una intervención en una zona que está poniendo en peligro patrimonio cultural o a personas, en los términos de este artículo, puede estar poniendo en peligro a la propiedad o el núcleo de la propiedad en general. Pero, pero para, digamos, poner bien claro que acá eso está siguiendo un procedimiento adecuado y bien razonado, y que no se pueda prestar a malos usos por parte de alguna municipalidad y demás. eh, lo que se buscó con esa regulación fue que en, en la regulación de la planificación urbana nunca ha estado tan bien utilizado el elemento de la clasificación de uso de suelos, ¿ya? Hay todo un debate sobre la clasificación de uso de suelos y su nueva regulación en la Ley de Desarrollo Urbano comparado con la versión anterior, ¿no? Antes era urbano, urbanizable, no urbanizable, y ahora pasó a ser una clasificación anterior. Justo hoy día ha salido modificaciones a la ley DUS, entonces esto creo que se ha movido también a algo, no estoy seguro, pero lo que había en la versión original de la ley DUS era eh, urbano, de protección y rural.
Y dentro de urbano está toda la diversidad de situaciones que se dan dentro de una ciudad que era necesario de algún modo clarificar. Y una de esas es la subclasificación, digamos, de áreas de regeneración. Y una cosa que solía pasar con este tipo de situaciones es que, bueno, la planificación se hace, hay un montón de elementos de un plan urbano, pero al final lo que importa es la zonificación, las alturas, la regulación de la zonificación, y eso es la carnecita de los planes, y el resto ya es como una recomendación. Cuando con esto y con otros instrumentos y articulado de la ley, lo que se pensó es que la clasificación de subsuelos tiene que tener también algunos efectos jurídicos. Uno de esos sería este que acabas de mencionar, que es, ¿se puede hacer carga de conservación donde sea? No, tiene que ser área, que sea área de regeneración y así establecida en el plan urbano, en el plan específico respectivo. Y entonces ahí ese plano de clasificación de esos suelos como parte de la planificación tiene un efecto jurídico en ese punto, ¿no? Así estaba pensado. Y eso como base, ¿no? Luego las municipalidades, los gobiernos locales tienen competencia para ya precisar mejor cómo van a hacer esto y cada centro histórico, por ejemplo, tiene además regulaciones específicas en la parte de patrimonio cultural. Pero ese era el esquema, ¿no? Para que haya un sentido, una razonabilidad para este tipo de clasificación de suelos y sus clasificaciones, ¿no? Ujú. Sí, aunque está muy cuestionable, porque ahora revisando la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, el artículo que regula la carga de conservación, sí, ciertamente uno de los supuestos que gatillaría la aplicación de este instrumento sería que, que se trate de un inmueble que esté ubicado dentro de un área de regeneración urbana, pero además de ello, también podría aplicarse, según esta norma, en inmuebles declarados inhabitables, ¿no? Y además de ello, en inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación, claro, siempre y cuando representen un peligro inminente para los vecinos, para la sociedad, ¿no? Entonces, según, digamos, una lectura bastante literal de la norma, podría aplicarse este instrumento, inclusive en inmuebles que no están clasificados dentro de un área de regeneración urbana, pero que sí cuenten con una declaratoria de inhabitabilidad o que inclusive sean patrimonio cultural, pero que representen un riesgo inminente a la sociedad, ¿no? Justamente por eso era mi pregunta. La otra pregunta que tengo es si es que podría decirse que entonces dentro, digamos, un análisis más histórico de la evaluación normativa urbanística peruana, y bueno, del urbanismo peruano podría sostenerse válidamente como una hipótesis de que el origen en la política tal vez de conservación de áreas urbanas o de regeneración de áreas urbanas parte o digamos sería el origen eh, la protección, la política de protección del patrimonio cultural, de las zonas monumentales, de las áreas urbanas monumentales, de centros históricos, y que a partir, digamos, de esa semilla o de ese origen podría expandirse esta política, digamos, de regeneración, de conservación de áreas urbanas, ya no solamente a zonas monumentales, es decir, a bienes que tengan un valor cultural, sino a todo tipo de área urbana, independientemente de que tengan un valor cultural o no. ¿Podríamos sostener eso válidamente en el contexto peruano? Sí, pero claro, con límites, ¿no? Yo creo que como lo veo es, eh, esta es una medida un poco más fuerte y que tiene una intervención más mayor y que las municipalidades tampoco no lo van a hacer así tan sencillamente. Van a usar, digamos, este martillo en las situaciones que realmente lo ameriten, ¿no? Ya hay algunos casos emblemáticos donde podría haberse utilizado y no se utilizó, digamos, el caso del buque, el inmueble, Ujú. el buque Un en Barrios salto. Altos. Es un caso emblemático, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, entonces, no necesariamente es patrimonio cultural, claro, es posible que sea inmuebles declarados inhabitables por sus condiciones, ¿no? Pero no, pero no debería entenderse tampoco como que las municipalidades simplemente
porque hay un inmueble que parece que tuviera algún tipo de deterioro, ya de frente puede intervenir, ¿no? Por eso hay algunos filtros ahí y hay un proceso además de reglamentación que todavía no se ha concluido y que debería sacarse pues a la brevedad. Bueno, me parece que ahora el Estado está más concentrado en hacer modificaciones a la ley, pero no se ha avanzado en la reglamentación, pero el, parte de la reglamentación sería ver un poco más de ese detalle de los procedimientos. Uno de los elementos es, por ejemplo, el hecho de que tiene que llegarse a una situación de declarar inhabitable a una propiedad. ¿Cómo se declara inhabitable? Ahí hay una conexión de la política más urbana con la política de gestión de riesgos, la política de patrimonio cultural. Y cuando se trabajan temas de ciudades, en general, y eso pasa en realidad con un montón de cosas. O sea, uno trabaja un plan urbano o una política urbana, pero eso inevitablemente conecta con temas de sostenibilidad y ambiente, temas de equipamiento, educación y salud. Y acá también, con temas culturales. Entonces, hace un rato preguntabas, acá hay un tema no tanto de política, de patrimonio cultural, sino política urbana, sí, pero justo esos están todo el tiempo en conexión eh, y en relación entre el uno con el otro. Entonces, sí, eso hay de todas maneras. Ujú. Pero bueno, volviendo a la pregunta, claro, no siempre tendría que ser patrimonio cultural, podría ser una cuestión de declarar inhabilitable o simplemente una zona de deterioro, y esa es parte de la idea de regeneración urbana y de redensificación de áreas, ¿no? Bien, ahora yendo ya a la reglamentación, ¿no? Que hace un momento también usted lo mencionó. Este y otros instrumentos aún no se pueden implementar justamente porque está pendiente el reglamento de instrumentos de gestión del suelo, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿cuáles son los aspectos, las aristas que usted considera que deberían regularse en la reglamentación específicamente para implementar este instrumento de gestión del suelo? Creo que era más que todo la parte operativa, ¿no? Bueno, habría que entrar a mucho más detalle ahí, pero la parte de operacionalización de esto, porque acá hay varios temas, varios pasos, ¿no? Incluso hay una notificación, hay un plazo que se da incluso para temperar el impacto de la figura al propietario. Y hay un elemento menos de planificación y más de titulación y titularidad, que es de la inscripción de una carga y eventual ejecución de, de esa carga por los costos que esto va a implicar, cómo se presupuestan esos costos, cómo se decide qué tipo de intervención, qué filtro sigue, y qué pasa si un propietario en medio de ese procedimiento ya sí va con un proyecto, se le va a dar la posibilidad, la chance. Ese tipo de situaciones es las que, las, Claro. las que se necesitan, y eso implica eso, la mecánica normalmente con la reglamentación es que se hacen proyectos, pero también hay que testear, hay que pensar en pilotos, hay que pensar en ejemplos y bueno, y claro, como mencionaste también, experiencias comparadas y demás son útiles, ¿no? Sí, sí, justamente de un análisis comparado, he advertido de que en la legislación española existe un instrumento bastante similar. Probablemente al momento de formular la ley DUS, ¿no? Y concretamente la carga de conservación, se tomó como base para incorporar la carga de conservación el deber urbanístico de conservación que está regulado en la legislación española desde el año 1956. Tienen ya un instrumento que responde a la misma lógica, que obviamente tiene un mayor desarrollo normativo, inclusive jurisprudencial, por parte del Tribunal Supremo de la Corte Suprema Española, ¿no? Y también por parte del Tribunal Constitucional Español, en el cual la lógica es esa, ¿no? Por un lado, se concibe la propiedad predial como, no tanto como un derecho, sino ellos le llaman como un estatuto, ¿no? Es decir, una amalgama de lo que son derechos y deberes. Y en lo que respecta a los deberes, estos deberes, digamos, forman parte del contenido esencial del derecho de propiedad predial, del derecho de propiedad sobre el suelo, y que a partir de ello digamos, se estructura un conjunto o se formula un conjunto de instrumentos que vienen a efectivizar esos deberes, y uno de esos deberes es el deber de conservación, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, ya en su regulación, justamente para
matizar la aplicación o el impacto negativo que probablemente podría tener en el propietario la aplicación de este instrumento es que ellos regulan un límite, es un límite cuantitativo. Ellos cuantifican el valor del inmueble y si esa cuantificación, perdón, si la cuantificación de las obras que el propietario debería costear para rehabilitar el inmueble supera cierto límite que está definido en la legislación, entonces ese deber de conservación se convierte en un deber de demolición. Es decir, si se supera ese límite, el propietario ya no estaría en la obligación de conservar el inmueble porque resultaría mucho más costoso, se entiende que sería lesivo de su derecho de propiedad, y en ese momento nace lo que le llaman ellos el deber de demolición, porque se entiende que el inmueble se encuentra en estado de ruina. Es decir, ya es una declaratoria de ruina y por tanto el propietario ya no tiene la obligación de conservar el inmueble, sino de demolerlo. Claro está que bajo procedimiento de que la municipalidad, bueno, en este caso serían los ayuntamientos, lo ejecuten, ¿no? Claro, a costa también del patrimonio del propietario. Entonces, de una consulta como para usted, ¿no? O sea, ¿usted considera que también aquí en el Perú debería regularse un límite cuantitativo que defina hasta qué límite debería costear, debería asumir el costo de la conservación del inmueble, o si no, qué otra alternativa podría adoptarse aquí en el Perú para definir ese límite? Porque, digamos, si no establecemos un límite, como opinión personal, creo que allí en ese caso sí podría ser pues muy lesivo, tal vez probablemente sería como una especie de expropiación regulatoria, es decir, vaciaría de contenido el derecho de propiedad, convirtiéndolo ya no solamente en un derecho, sino en completamente una carga y un deber. Ujú. A ver, para mí se me hace interesante lo que comentas de esta experiencia comparada porque, o sea, yo creo que este instrumento, como todos los otros que hay en la Ley de Desarrollo Urbano y en la Política de Vivienda y Urbanismo, son parte de justamente toda una reforma grande de distintos instrumentos que ahora, por ejemplo, estás haciendo esta concentración de tu atención en tu investigación en esta figura y entrando ya a la problemática, pero claro, con la motivación de que este instrumento está como un punto de partida y ahí necesita su reglamentación y su detalle. Y ahí hay que estudiarlo bien, pensar en casuística y situaciones particulares. Entonces, esto me parece interesante y creo que hay gente también haciendo ejercicios como este respecto de otras figuras, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Ahora, en esto ya viene a ser un tema más opinable, me parece, porque yo no creo que haya que poner un monto, un valor tan, tan específico. Primero porque ¿cuánto vale una propiedad? Es una cosa muy subjetiva, especialmente cuando estamos hablando de bienes que no son tan fungibles como un inmueble que tiene valor de patrimonio cultural. Una casona es bien difícil de valorizarla porque tiene digamos, una historia específica de tal vez un dueño particular que tuvo ahí un determinado uso, en algún momento fue un museo, qué sé yo. Entonces, no es tan fácil establecer como una tasación de cuánto vale. Y lo otro es que eh, una cosa es también la intervención en una propiedad que, por decir, para poner lugares como ejemplos nada más, la zona que está atrás del Palacio de Justicia en Lima, que hay zonas donde podrían hacerse intervenciones, es una zona que puede tener todavía un potencial mayor porque es una zona atractiva pero que todavía puede mejorar, comparada con un inmueble que tiene una casa que en su momento eh, habitó algún personaje histórico muy importante y que tiene una historia larga de varias cosas que se pueden revalorizar ahí. En este último caso, aunque sea muy cara la refacción o la reutilización o la necesidad de hacer la- la intervención urbana, puede que valga la pena hacer ese tipo de intervención por el potencial que puede tener, tal vez no comercial, pero sí histórico o de identidad y demás en una ciudad.
Entonces, si hay un límite ahí cuantitativo muy preciso, podría no darse. Pero por otro lado, yo entiendo que haya necesidad de poner como parámetros más predictibles en la legislación. Y entonces, de nuevo, yo solo tender a darle un espacio más a la gestión de las entidades que a Ujú. límites más precisos, pero sí, esos temas de técnica legislativa que creo que sí me parecen razonables estudiarlos, ¿no? Así que yo te digo por qué me inclino yo, Ya. pero claro, y eso creo que también depende el tema de hacer pilotos, el tema de hacer estudios de campo y demás, ¿no? Ujú. Entonces podríamos decir de que una buena opción sería que, claro, probablemente establecer ciertos parámetros para la aplicación de ese instrumento y, claro, de otros instrumentos que también supongan una carga en los administrados, pero que esos parámetros sean definidos por las municipalidades, es decir, por los gobiernos locales, y que no sean parámetros preestablecidos por el gobierno central. Sí, sí, tengo que yo ya desconectarme en unos minutos, pero eh, sí, a ver, quizás, no sé si había algunas otras cosas más. Sí, todavía tengo un par de preguntas más, pero si no, doctor, Sí, eh, yo, a ver, tengo sí, que en 15 minutos estar en otra reunión, así que sí, tú dime, a ver, ajá. Entonces tengo unos 5 o 10 minutos, pero para ya ir cerrando. sí, está bien, doctor. Sí, otra consulta que tenía era bastante puntual, ¿no? Si es que sería conveniente también extender el ámbito de aplicación de este instrumento a predios estatales. Predios de estatales, pero de dominio privado. Ajá, exacto, así es, como de la beneficencia pública, ¿no? O de cualquier Uf, otra esa entidad. es una pregunta interesante de si los predios de la beneficencia son públicos o no. Eso es un debate gordo. Si le preguntas a los de la beneficencia, te van a decir que no, eh, que son predios privados, ¿no? Entonces, bueno, y si fuera ese el caso, entonces sí les aplicaría. Ujú, Eh, pero yo creo que para empezar, predios públicos de dominio privado, yo creo que de todas maneras sí, ¿no? Eh, Predios públicos de dominio público, habría que ver de cuáles estamos hablando, pero ahí teóricamente podría ser una buena pregunta, pero en sentido práctico no creo que sea tanto una situación que se presente. No sé si se te ha ocurrido algún caso, pero un predio público que esté afectado a un uso o a una finalidad pública vigente, pero presente, no, no creo que esté en una situación de inhabitabilidad o de deterioro, ¿no? sí, no, la pregunta lo hacía justamente en atención a las propiedades que tiene la sociedad de beneficencia pública, ¿no? Considerando de que si fueran bienes de dominio privado, eh, como usted lo comentando, desde el punto de vista teórico, si es que podría aplicárseles, ¿no? Este instrumento en esos casos. Esa es una tesis entera, saber Ujú, qué cosa es la sociedad de beneficencia. Es una entidad pública, porque en los momentos ha estado adscrita al Ministerio de la Mujer, a la municipalidad, pero ellos se consideran como una sociedad independiente, privada, en su momento constituida y formada con un directorio que eran los señorones ujú, de Lima del siglo XIX, y entonces, pero tiene algunos beneficios estatales, como por ejemplo que a ellos van predios de personas que fallecen, etcétera. Entonces, bueno, ese es un hoyo al que es interesante, sería interesante, pero no, sí, bueno, no sé si te interesa entrar, pero vale la ujú, pena darle vueltas. Ajá. ujú. Doctor, dos preguntas más y con esto cierro. Sí, un tema que también me parece bastante necesario de resolver al momento de reglamentar es que si la aplicación de esta carga va a ser, sería conveniente que se sustancie a través de un procedimiento administrativo, digamos, ordinario, ¿no? O si es que sería conveniente que más bien se sustancie un procedimiento sancionador en el cual se determine el dolo, la culpa por parte del propietario que no conservó su edificación cuando tenía la obligación o el deber de hacerlo, porque también hay casos concretos justamente en el centro histórico de Lima de inmuebles que han caído en ruina, que han entrado en un estado de deterioro físico, pero por causas ajenas a la voluntad del propietario, ya sea un siniestro, un incendio,
manifestaciones que ocurren constantemente en el centro histórico de Lima. Es decir, si para la aplicación de esta carga se necesitaría determinar la responsabilidad por parte del propietario, o es que bastaría únicamente con constatar el estado físico del inmueble. Sí, yo no creo que deba ser como un procedimiento en el que haya que acreditar negligencia o no responsabilidad. No, yo creo que yo creo que es un procedimiento que hay que asumirlo como un procedimiento regular, de la misma manera que se miran otros deberes urbanísticos en la ciudad, ¿no? Ujú, Ahora, en lo jurídico. En la práctica, yo creo que también esto no creo que sea una cosa que se aplique de manera generalizada, sino las municipalidades, si lo llegan a aplicar, que serán las que están más preparadas para hacerlo y demás, lo harán también en casos más graves, donde habrá también propietarios reticentes, entonces, pero eso es una cuestión más de mirada práctica y de gestión, ¿no? Pero si no, no creería que debería ser como un procedimiento sancionador, ¿no? ujú. Y por último, la última consulta que le tenía preparado aquí era si es que, ¿qué ocurriría en los casos en que no se pueda identificar el propietario? Y es que la carga también podría aplicarse a los poseedores, por ejemplo, a los arrendatarios, ¿no? Claro, no, 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 no. ¿Cómo? O sea, lo que... O l- ocupantes precarios de inmuebles, que en realidad no, creo que en las zonas tuburizadas hay familias que son ocupantes, pero no tienen un título de propiedad y el propietario no aparece. O sea, el propietario registral puede figurar tal persona, pero realmente esa persona pues no está, no habida. claro, no, 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 no. O sea, yo creo que a los ocupantes, o sea, los ocupantes tal vez les aplique esta situación, pero por el hecho de que están en calidad de ocupantes, de arrendatarios o de ocupantes precarios, si resulta que se va a aplicar esta figura, bueno, y van a ser desalojados, se serán desalojados, pero no es que a ellos se les aplica, se le aplica al propietario. Y como bien dices, puede que el propietario no sea claro quién es, y eso es muy común. Y sí, y ahí hay una cosa que dificulta la aplicación de la figura, que es el tener, o sea, un propietario hay, porque jurídicamente en la teoría civil hay un propietario, solo que no está tan claro Ujú. quién es y demás, pero luego de hacer el estudio de títulos o de su respectivo análisis de mejor derecho a propiedad y demás, algún propietario va a haber, solo que está en discusión su derecho, ¿no? Entonces, hay que identificar ese propietario y aplicarlo. Y eso no es sencillo y es cierto, eso va a hacer que, creo que hay algo en el artículo que dice que cuando no está en registros públicos tiene que hacerse la inmatriculación del inmueble para inscribir la carga de conservación, Sí, porque va a tener que hacerse, sí, un estudio que no es, no solo técnico, sino es también jurídico de a quién se le está aplicando esta carga de conservación y a quién se le está cobrando con esto por parte de la municipalidad que lo ponga en práctica. Sí, pero justo por eso, como esto es una cosa que va a ser aplicado como más puntualmente, puede ser. Es decir, una de las cosas que tiene a veces como dificultad los temas de renovación y regeneración urbana es el tema de que hacer estudios de títulos masivos es muy complicado porque cada predio tiene su propia historia. Pero si es de un sí, predio en el que se va a intervenir con este nivel de gravedad, probablemente ahí sí tenga sentido hacer el estudio respectivo y son cosas que, digamos, los abogados saben hacer con detalle y determinar a quién es el propietario y eso tendrá su informe legal y demás para determinarlo y ahí viene la intervención. Y los ocupantes precarios y los poseedores, simplemente pues ellos son, y ahora que lo dices, no como sujetos pasivos, digamos, de la intervención del Estado, sino eh, por estar ahí en el inmueble tendría que haber algún mecanismo para retirarlos del inmueble. Y eso, ujú, esa parte, materializar eso y a través de qué figura administrativa, eso, por ejemplo, se me ocurre que es una cosa que no había pensado bien, pero debería también seguramente pensarse en la reglamentación. Así que claro. sí, parece importante. Ajá. O si no, también, por ejemplo, ya como le comento para cerrar, que en ciertos casos, cuando estos sean arrendatarios, ¿no? Por ejemplo, sean titulares de una licencia de funcionamiento, existe un propietario, se le identifica el propietario, pero el propietario se le otorga la oportunidad para que también en la relación, digamos, jurídica contra la administración y la parte pasiva no solamente esté conformada por el propietario, sino también por el arrendatario, para que coste las obras de conservación. Como algún derecho de preferencia o algo así. Aunque no, la ley creo que no tiene eso. No. Y claro, cosa interesante sería analizar si algo de eso podría establecer los reglamentos, ¿no?
sí, me Ujú. parece un buen tema. No lo había pensado antes. Ajá. Listo, doctor. Muchas gracias nuevamente por su disponibilidad y bueno, espero en lo sucesivo conversar con usted. Muchas gracias. Ok, bueno, suerte ahí con la investigación. Voy a estar al tanto. Listo. Muchas gracias. ¿Listo?